Señoras y señores, un saludo de bienvenida para todos ustedes. Una mañana bastante fría en la capital de la República, no obstante, el sol ya comienza a dibujarse en el horizonte, obviamente en la parte oriental de la urbe. Cielo aparentemente descapotado hacia los valles de Los Chillos y de Tumbaco. Es lo que podemos observar desde nuestro amplísimo ventanal aquí en el 8º piso del edificio Pucará, en la avenida República, centro norte de la capital, a más o menos 200 metros del Parque de la Carolina. Bueno, esto nos sirva para saludarles este jueves 28 de enero del año 2016. Una verdadera lástima, una pena y una vergüenza. Tenemos un área indígena muy conflictiva, polarizada. Entiendo que los cuñados, el expresidente de la CONAIE, el señor Cholango, es hermano político del señor Liuco, el ex parlamentario. ¿Recuerdan ustedes? Él es embajador plenipotenciario de nuestro país ante el gobierno boliviano, el señor Yuco. Y obviamente, como buenos cuñados que son, mantienen una fraternal relación. Y entonces ellos son los que, en mi humilde opinión, y sin afán de herir a nadie, se introducen en también el avispero y en la cabeza, muy optimista, como que quiere ser candidato a la presidencia de la República, el presidente de Pachacuti, del movimiento Pachacuti. Este momento él está en la ciudad de Cuenca y entendemos que tenemos ahí una declaración. Él comenzó con el lobo y los borregos, el lobo y las ovejitas, y entonces este caballero desacomodó, casi como que hubiera hecho un correísta de fuste, desacomodó prácticamente al sector indígena, a nombre de que no se quiere negociar con la derecha política. ¿Perdón? Tenemos los audios. Échele a andar para darnos un poquito de imagen en nuestras mentes y apreciar lo que realmente ocurrió en este ocupado y súper ocupado, diría yo, escenario de la reunión de esta especie de cumbre de unidad que salió derrotada por cualquier cantidad de indígenas que vinieron a colapsar esta intencionalidad. Ahí también tuvieron el apoyo del sindicalismo, con Pablo, ustedes recuerdan el nombre del dirigente, don Pablo, sí es miembro de Pablo Serrano, exactamente, Pablo Serrano. Bueno, así se los vio en la televisión, así se los escuchó en la radio. Y entonces la división en Pachacuti frustró los intentos de un diálogo y peor de alcanzar, digamos, una promesa de solidarizarnos frente al único enemigo, que es el autoritarismo, la desinstitucionalización democrática, la tragedia económica, la tragedia en el empleo, ¿no? Ayer fue un día de disimulo a través de la CELAC. El señor presidente de Colombia, el señor doctor Santos, también salió como triunfador nato de esta cumbre porque planteó el tema del Zika y ganó.
ganó muchísimo porque van a ser interconectados rápidamente los señores ministros de salud y de otros ámbitos más o menos parecidos, en el afán de que entre todos presenten un programa emergente para socorrer a nuestra región que puede ser abatida por este mal que parece tiene connotaciones muy delicadas a estas alturas. A ver, vamos con el audio ofrecido de lo que ocurrió con la división de Pachacuti y los frustrados intentos de un diálogo que obligó a muchos de los invitados, más bien entre ellos el general Paco Moncayo, más bien tomaron las de Villadiego, ¿no? Y se retiraron del recinto. Estamos, señoras y señores, ya con nuestros primeros invitados, el señor embajador, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, me distingue con su compañía esta mañana, y el ex ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Patricio Zuquilanda. Ya vamos a hablar de la cuarta cumbre de la CELAC. Vamos con un poquito del audio de lo que ocurrió acá en la Avenida de los Granados, ¿no? Ese era el local de el movimiento indígena, donde le faltó aire a la señora Imbaureña, a la señora Campos, efectivamente, le faltó el aire para gritar lo que se requería gritar ahí. Un acto bien feo. Vi a los tiempos a un estamento indígena dirigente muy odiador, frustrado, sin objetivos comunes. Y entonces yo les contaba lo de Yuco, les contaba lo de su cuñado. Ellos siempre han estado correizando la temporada y entonces no va a haber posibilidades. El otro está loquito por demostrarle a la ciudadana europea o brasileña de que es capaz de ser candidato a la presidencia de la República. Sí, y el otro indígena se deja avasallar con el discurso el discurso que inventó, pues no. Él inventó el de los borreguitos que se come el lobo y todo lo demás. ¿Eso ustedes creen que es válido en una circunstancia por la que está atravesando el Ecuador, la economía nacional, el desgaste de las instituciones democráticas? No, el caos generalizado que vive el espíritu nacional, porque ¿qué nos reclaman? Solución a la crisis. Estamos en crisis, no estamos de parranda. Señores dirigentes de la CONAIE y Pachacuti, meterse con ustedes no parece que tiene relevancia en las actuales circunstancias. Ustedes vean qué es lo que hacen, pero dejen al resto de ecuatorianos afrontar este reto, este desafío, con claras señales de unidad frente a lo que me parece es un sentir nacional. Cambiemos la situación, no puede esto continuar adelante. Ni el mejor ministro de gobierno del correísmo habría organizado a los sectores indígenas de tal manera que nos ofrezcan estos resultados de esta víspera. Una verdadera vergüenza. Usted tendrá su opinión, pero nosotros estamos aquí para informar. Aquí están las pruebas. Los invitados que a lo mejor algún rato, cuando la asamblea decida, se puede dialogar, conversar, debatir, pero en este momento lo que se acordó es reunirse con los sectores afines, y sectores afines son los trabajadores, los maestros, los comerciantes, los campesinos, los indígenas, la sociedad civil y todos los sectores. No es responsabilidad de los invitados, eso no se acordó el 28 de diciembre, por eso es la confusión de la asamblea, que este rato se encuentra completamente incómoda. Y cuando el país se dé cuenta
nuestros dirigentes, Carlos Pérez y Jorge Herrera, se oponen no a ir con la derecha, salir de la crisis con todo el país. Eso tienen que ponerse a pensar. Solo les faltó gritar a estos sectores: ¡viva Correa, viva! ¿Cómo se puede hacer unidad sin contar con la centro derecha o con la centro izquierda? Imposible. Ahí está Fanny Campos con Marlon Santi desde la Amazonía, y también desde la Amazonía Marcelino Chumpí, que intentaban dialogar con los presentes, pero los dirigentes indígenas de la sierra les gritaban traidores, fuera derecha, fuera, como ustedes están escuchando. Antes de cumplir una hora en el lugar, los propios dirigentes de la derecha más bien solicitaron la cancelación de la cita por falta de garantías. Mucha agresividad, signos muy grotescos, muy feos. Muy feos tuvieron nuestros queridos paisanos, porque son mis paisanos, los insolentes. Pachacuti había organizado la reunión para delinear con actores de la derecha una estrategia electoral de cara a los comicios del año 2017, pero esto fue criticado por la dirigencia base de la CONAIE y la dirigencia base de Ecuarunari. Se han tomado las dos instituciones, digamos, y eso dicen que es toda la sociedad indígena que reniega de este intento de pactar con la derecha. Para pactar hay que pactar con la derecha, la izquierda, el centro. Hay que inventar maneras, optar por ejercitar concesiones, todo lo que se pueda. El enemigo es común, el enemigo es mañoso, el adversario es complicadísimo. Eso lo saben ustedes. O tienen, le estoy pidiendo, caballero, o tienen en este momento algún otro género de compromiso que desconocemos, pues díganlo. Así de simple, queremos ser independientes, queremos que, digamos, los dirigentes tales y tales sean nuestros candidatos, que hayan candidatos a las primeras dignidades del país de raza indígena, tanto con todo el derecho, háganlo, pero no interrumpan una necesidad nacional de cohesionar a las fuerzas democráticas de todas las ideologías y filiaciones a efectos de concretar un plan, una estratagema o estrategia más bien, una estrategia para terminar con lo que ustedes deben estar gritando desde hace rato. Fuera, no la derecha, no más. Fuera sería otra la personificación de ese fuera, porque ha ingresado en el estamento indígena el correísmo. Eso queda muy en claro. Luego de que el dirigente amazónico Marlon Santi diera por disuelto el encuentro, los dirigentes y los representantes de los partidos políticos que fueron invitados reconocieron que primero deben superarse las diferencias dentro de las bases indígenas. Ese fue, por ejemplo, el criterio de Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica. El que más va a disfrutar de que este proceso no haya iniciado hoy es Rafael Correa, dijo. Lo que propongo es que este proceso de unidad continúe teniendo cuidado de que no haya un boicot. No, el boicot ya se dio esta víspera. Y la misma inquietud manifestó la asambleísta Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero,
quien señaló que es necesario que se dialogue para arreglar las discrepancias dentro de los líderes de los movimientos indígenas. Aquí, en cambio, se arma una gresca, un desacuerdo entre los líderes de la derecha. No va a hacerse el líder de la centroizquierda el señor Lasso. Él también es derecha, siempre ha estado en la derecha. Entonces el señor Lasso con el señor abogado Nebot también tienen que ponerse primero de acuerdo antes de impulsar otra convocatoria. El triunfador en términos concretísimos fue el régimen del presidente Correa, que interrumpió con ese fuera de donde. Tal vez ellos estaban de más, porque fueron solamente a bloquear, a boicotear. No fueron a aportar nada, porque no dijeron nada. No se sabe qué es lo que quieren. Así ustedes pueden apreciar, y esta reunión entre Pachacuti y la CONAIE, conjuntamente con la derecha, se suspendió entre protestas de sus bases. Vamos entonces, ¿hay alguna intervención que nos interese ubicar? Porque regresamos con este tema más adelante, sí. Anticipo, señoras y señores, que estaré conversando y entrevistando a Felipe Larraín, el exministro de Hacienda de Chile. Él es el director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Santiago de Chile. Así es que con él estaremos topando temas como la eliminación de las restricciones a las importaciones, la reducción de impuestos, el no establecimiento, la no vigencia más bien del timbre cambiario, que es una herramienta que no nos recomienda el exitoso ministro de Finanzas de Chile, ministro de Hacienda de la nación chilena, uno de los países que nos gabela en un montón de circunstancias porque ha tenido manifestaciones coherentes en el manejo de la crisis y en el ejercicio normal de la economía chilena, que es envidiable en un montón de ámbitos, aunque ellos también tienen sus problemas. Señoras y señores, ahora queremos pedirles a nuestros invitados para el tema de la CELAC. Igual, la CELAC buscaba acuerdos en medio de diferencias ideológicas, y las agencias internacionales de noticias así reportaron al resto del mundo que los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en una reunión este día miércoles, buscaron acuerdos para luchar contra la pobreza mientras la región atraviesa una crisis económica derivada de la fuerte caída de los precios de las materias primas que exportamos. El presidente Correa aseveró al inaugurar la reunión que siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Vieja frase del señor presidente. Existe una coincidencia entre todos nosotros en los principios que defendemos. No se la vio contundentemente. La primacía del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda del desarrollo humano sostenible. Esto dijo el presidente ecuatoriano. Enfrentamos tiempos difíciles, dijo Correa. La tecnocracia dice que se acabó el ciclo de los commodities, de las materias primas. Y él sí entiende a la tecnocracia porque con ella convive el poder político y económico. Después de una década extremadamente exitosa, la región tiene más dificultades ahora para crecer, para generar empleo, para disminuir la pobreza y garantizar los derechos. Yo vi, señores invitados, doctor Marcelo Fernández de Córdoba y doctor Patricio Zuquilanda. Comienzo por usted, Marcelo.
Yo vi a un desesperado presidente anfitrión que no golpeaba el corazón y la cohesión en la intencionalidad programática de emergencia que quería el presidente Correa que se inaugure en esta cumbre. La verdad es que no se pudo. ¿Qué podemos reivindicar? Le dije a Anita María, que cubrió el día de ayer absolutamente desde horas de la madrugada el desarrollo de esta cumbre. Y ella dijo, Gonzalo, esta mañana, Ana María Cañizares, la CELAC se centró en el SICA, en La Paz de Colombia, donde salió ganando el presidente Santos, también salió ganando en lo del SICA, la presidenta de Brasil, un disimulé en Carondelet. Hablamos en marzo, le dijo al presidente Correa, y nada más, no podemos reivindicar absolutamente nada. Retórica, discursos, bonitos discursos. Me encantó la sensibilidad del nuevo presidente de la CELAC, el mandatario dominicano, ¿no? ¿Perdón? Háganos oír un poquito para, con Marcelo Fernández y Patricio Zuquilanda, entusiasmarnos por descifrar qué realmente ocurrió en la cuarta cumbre de la CELAC. Asumimos la presidencia pro tempore en un año en el que el mundo, y América Latina en particular, enfrentan inmensos desafíos. No son solo desafíos económicos aislados, no son solo desafíos sociales localizados, no son solo desafíos ambientales cartografiados, no son solo desafíos ideológicos definidos y ya explicados. Es una suma inmensa de desafíos y de dificultades. Es una red compleja con tantos problemas entrelazados que solo la política podrá resolverla. Más que nunca, el mundo nos está pidiendo una salida política y más que nunca, esta salida política no vendrá dada por los mismos métodos ni por los mismos caminos. Es en este escenario que la CELAC, en lugar de sentirse pequeña, debe sentirse grande. En lugar de sentirse desplazada del eje de las soluciones de los problemas del mundo, debe sentirse fuerte, creativa, como para buscarles respuestas. Tenemos ante nosotros el desafío... Bueno, la verdad es, señores invitados, que la CELAC debe sentirse fuerte por la gravedad que han tomado las circunstancias que afectan a la región latinoamericana. La región está predispuesta, está cada uno de los presidentes bailando con la más fea. Cada crisis, cada país tiene su dolor de cabeza. Tiene sus circunstancias singulares y delicadas, y como que el escenario no es tan común. ¿Cómo opinarían ustedes, doctor Marcelo Fernández? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lo primero que quiero referirme es que la situación de las cumbres, hablo de las cumbres en general, hay que mirarlas un poco, porque tenemos en América una sucesión de cumbres del UNASUR, cumbres de CELAC, cumbres de Mercosur, cumbres de la Comunidad Andina, que se van sobreponiendo una sobre otra. El Grupo del Pacífico. ¿No? El Grupo del Pacífico, ese es un poco diferente, las cumbres del Grupo del Pacífico son un poco diferentes porque tienen una orientación distante. Estas cumbres, por lo general, tratan casi los mismos temas. Tienen la misma metodología, la metodología de producir declaraciones muy bonitas, declaraciones que entusiasman, pero que muy poco llevan a la práctica. Y esto ya lo ha podido experimentar el Ecuador, porque precisamente, inclusive el propio presidente Correa, en su discurso ante la reunión de la CELAC, habla del poquísimo avance o casi ningún avance de los 5 ejes que él había propuesto al inicio de su presidencia en este año. Eso nos hace pensar que las reuniones pues producen muy poca cosa. Muy acertadamente usted ha mencionado que lo que se puede rescatar un poco es el apoyo al proceso de paz de Colombia, la lucha contra el SICA, y
también se mencionó algo, las Malvinas y algo, el bloqueo a Cuba, ¿no? Es los puntos, pero esa pero fue son puntos una repetitivos. viveza criolla de Maduro, ¿no? Son puntos repetitivos que se van tratando y se van diciendo prácticamente lo mismo desde el año 2010 en que se crea el CELAC. Entonces yo creo que hay que ser realistas. Muy poco nos deja la reunión que acaba de terminar. Quizás lo más importante es la fotografía que publica en la primera página los periódicos. Y yo quiero traducir algo que es un poco anecdótico y que realmente vale la pena. Las quejas del Evo Morales. No sé si alguno de ustedes vio. El Evo Morales, cuando llega a la reunión, se queja, dice, bueno, yo llego tarde, ¿no? ¿Por qué llego tarde? Porque el rato que salí tenía que organizarse una gran caravana de autos, una gran caravana de motos, ¿no? Que demoraron en partir y hicieron un viaje sumamente lento. Cuando yo en Bolivia me muevo solo, muchas veces manejo mi propio auto. Y esto que se refleja en la queja de Evo Morales, dice, esto implica un tremendo gasto de gasolina. Claro, el gasto de gasolina yo lo tomo como una crítica a estas reuniones que implican ingentes gastos frente a poquísimos resultados. Los costos de estas reuniones nunca se pueden saber exactamente. ¿Usted tiene un balance de la? No, es muy difícil porque cada país moviliza presidentes, sistemas de seguridad, aviones, llegan al país anfitrión. Pero el canciller Patiño manejó una buena chequera. Me imagino, porque la seguridad cuesta, el despliegue de seguridad cuesta, las atenciones cuestan. Entonces todo esto es un poco lo que el Evo Morales critica, ¿no? Critica cuando se refiere a la gasolina, ¿no? Y también la otra crítica que hace, que también hay que traerla un poco, porque estas críticas anecdóticas reflejan la realidad. La crítica que hace, me parece que es el vicepresidente de Honduras, ¿no? Cuando dice, bueno, estoy aprendiendo mucho, he venido a una reunión que he pasado 15 horas escuchando discursos, viene un presidente, da un discurso, da el discurso y se va, le entrega al canciller, el canciller se queda un rato y se va, y le entrega al embajador, y luego el embajador le entrega a alguien de la secretaria, de su staff de la embajada. Yo también voy a hacer lo mismo, voy a ser breve, dice, pero esto me llama la atención porque con este sistema no llegamos a cosas concretas, a cosas muy difíciles. Volviendo un poco más. Todavía criticando a la OEA. Ahora, de inacción. Bueno, ahora vamos a ver de una pereza institucional crónica. Si me dejas llegar a dos temas importantes que ya, dejando a un lado lo anecdótico. Para el Ecuador yo creo que hay un revés para la política ecuatoriana, por dos temas. El uno que acabas de mencionar, uno de los planteamientos del Ecuador que han sido puntales de su política, es que hay que hacer desaparecer a la OEA, que la OEA debe desaparecer y debe ser sustituida por el CELAC. Ni una palabra, todo lo contrario. El nuevo presidente de la CELAC se refiere y dice, no, la OEA tiene que subsistir, tiene ámbitos que pueden ser muy complementarios con la CELAC. Es decir, la tesis ecuatoriana queda un poco de lado. Y la otra que también Perdona, el señor presidente Correa también rectificó en su última locución. Y claro, dijo, hace una rectificación que pueden subsistir las dos. Es decir, hay un cambio, se ve que estamos volviendo un poco a la realidad de lo que exactamente. es. Le fue mal. Y la otra es la iniciativa del Banco del Sur, en que nos hemos empeñado muchísimo. Esta iniciativa que viene de reuniones muchísimo atrás, era precisamente dentro de la política del socialismo 21 para sustituir a los organismos internacionales de crédito, Banco Mundial, Fondo Mundial, etcétera. La iniciativa del Banco del Sur sigue estando en el aire, sigue estando absolutamente en el aire sin que se haya llegado a nada. Entonces, esto nos hace ver un poco que las cosas no son lo que los discursos dicen. Eso. Los discursos dicen una cosa y la realidad por otro lado. Y claro, la CELAC tiene un gravísimo problema. El problema está dado porque hay dos tesis económicas, hay dos tesis de dos bloques. El uno está constituido por el ALBA, que es el socialismo del 521, y el otro no exactamente es un bloque, pero son varios países que tienen una opinión totalmente diferente. Así es. Y esto hace muy difícil el que se pongan de acuerdo ya en la práctica en ejecutar determinados programas, sobre todo programas económicos. Esto lo digo yo porque he observado, es relativo
no soy dueño de la verdad, pero mi objetivo es decirles que el presidente Rafael Correa, cuando comenzó a lamentarse de la falta de consenso entre los países de la CELAC, estaba muy desmotivado porque él creía que con todo lo que dijo en su primer discurso, la sala se iba a expresar hermanada con esas decisiones y anhelos que tenía el presidente para que sobre los hombros de la CELAC se deposite toda la carga de frustraciones y de pobrezas y de niveles y parámetros muy complicados, tanto de empleo como de liquidez monetaria, de ingeniería financiera. Y entonces, cuando él planteó una reingeniería financiera de la región, muy pocos presidentes le sintonizaron adecuadamente porque no explicó tampoco en qué hubiera consistido o podría consistir esta reingeniería financiera. Creo que estaba inventando más que el agua tibia, un agua hirviendo complicadísima. Y este momento que todo el mundo, ex canciller, se está debatiendo en una situación muy propia, buscando alternativas muy propias, no comunes, no negociadas. Obviamente no hubieron los aplausos y el presidente se frustró y entonces desquitó como siempre con la Organización de Estados Americanos, pero tampoco ahí encontró una respuesta de apoyo. Entonces pasó el presidente solamente reclamando, también hubo una dosis de reclamo del presidente Correa. No sé qué le pareció a usted, o si podría emitirnos un juicio de valor sobre el anfitrión. ¿En qué falló el anfitrión? Podría ser la pregunta. Patricio Zuquilanda en Cadena Democracia, ex canciller, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mire, se trata simplemente de simplificar este tema. Cuando el presidente de la República, en el seno de la CELAC, habla de la reducción de la pobreza y del financiamiento para el desarrollo, que son los dos puntos centrales en los que se debate la desgracia latinoamericana en este momento. Pues bien, para generar riqueza, es decir, para reducir la pobreza, hay que generar riqueza. Y hay que generar empleo y más empleo. ¿Cómo es posible que en este momento se comience a atacar empresarios, a la iniciativa privada? Imposiciones inadmisibles, ataques virulentos de este país contra todo el sistema productivo nacional y que ese tipo de actitud se trate de proyectar al resto de naciones en el continente para que sigamos con esta cantaleta inadecuada frente a la creación de la riqueza. Entonces somos dicotómicos, estamos hablando irracionalidades. Es decir, se está haciendo una gran aventura. Yo pienso definitivamente que esto es un aventurerismo que tiene que terminar. ¿Y perdimos como país ayer? Mire, el día de ayer escuché yo a un comentarista de estos extremistas, marxistas extremistas, que se tiró ahí como 3 horas hablando y decía que en la OEA había habido una enorme capacidad para someter a los países. Que dentro de la OEA todos los países habíamos sido sumisos. Nunca el Ecuador ha sido sumiso en ningún organismo internacional ni en ningún lugar, y mucho menos los otros países. En la OEA lo que hacía el grupo latinoamericano era discutir los beneficios frente al mayor socio comercial e inversionista en los propios países latinoamericanos. Yo me pregunto, en este momento, nosotros vamos a tener una CELAC y estamos pidiendo inversiones ¿a quién? ¿A Bolivia? ¿A Colombia? ¿A Perú? ¿A quién? ¿A los países estos que tienen, a las isletas estas del Caribe que tienen más fauna que habitantes? Esto no es así. Uno tiene que pedir inversiones a quien tiene riqueza, y eso se llama Estados Unidos. Nosotros tenemos el 42% de nuestra capacidad comercial con los Estados Unidos. Esa es la principal incongruencia, entonces. Y no tenemos un TLC con Estados Unidos.
Tenemos una relación importantísima con la Unión Europea y no tenemos el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Tenemos la mayor relación con la cuenca del Pacífico y el señor Palacio, este golpista, vino y tiró al tacho de la basura esta negociación y esta membresía con el APEC. Esto no es así, esto no es correcto. Por lo tanto, aquí se tiene que hablar la verdad. Y la verdad tiene que partir de la racionalidad. Uno no puede pedir educación, ciencia, tecnología, medio ambiente, infraestructura y mucho más financiamiento para el desarrollo cuando al principal socio importante comercial y a los principales países capitalistas del mundo se les maltrata, ¿no? Y a los empresarios ecuatorianos se les impone una serie de medidas inadecuadas para generar riqueza. Por ejemplo, si al señor presidente Correa, el anfitrión de esta cita, le escuchan el resto de sus colegas mandatarios de América manifestar que siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe, que existe una coincidencia entre todos en los principios que defendemos, dijo, la primacía del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo humano sostenible. Enfrentamos tiempos difíciles. La tecnocracia dice que se acabó el ciclo de los commodities, de las materias primas. Nos hemos quedado ya sin esos instrumentos de desarrollo para generar, para crecer, generar empleo, disminuir la pobreza, garantizar los derechos. Y ahí va a un párrafo en donde ataca a la política de los Estados Unidos y de su siervo, según él, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Esto dijo el presidente: señor, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Existe una coincidencia entre todos nosotros en torno a los principios que defendemos: la primacía del derecho internacional, la democracia y la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda del desarrollo humano sostenible. La unidad de nuestros pueblos. Hoy enfrentamos tiempos difíciles. La tecnocracia dice que se acabó lo que llaman el superciclo de las commodities, o de los commodities. Después de una década extremadamente exitosa, la región tiene más dificultades para crecer, generar empleo, disminuir la pobreza, garantizar derechos. Pero hay grandes capacidades acumuladas y contamos con los más valiosos recursos, la voluntad de nuestros pueblos y nuestra unidad. En la demora está el peligro, decía el gran Eloy Alfaro. No hay tiempo que perder. Exa FM. Allí, ¿cómo le suena Rafael Correa, embajador? Bueno, hay que pensar que siempre hay una doble interpretación de lo que se dice. Por ejemplo, un tema que me cae dentro del ámbito, que me preocupa muchísimo, la vigencia del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos. Sí, es muy bonito cuando hablamos hay que respetar los derechos humanos, pero hay que saber que los derechos humanos exigen un respeto de todos los derechos. Un país que respete el 99% de los derechos y un derecho no lo respeta, ese país no está respetando los derechos humanos, está violando principios fundamentales mantenidos por la comunidad internacional, consagrados en distintos documentos de Naciones Unidas, consagrados en el sistema interamericano, y me voy hacia el sistema interamericano, que es el único sistema que establece un régimen jurídico de una comisión, de una corte, a la cual un ciudadano común, usted y yo, en el caso de que violen un derecho mío, el Estado viole un derecho que uno considera que es un derecho humano, pueda recurrir contra el Estado, pueda demandar al Estado y pueda obtener una condena al Estado, que lo hemos visto. Basta recordar la gran acción de la Corte en la época de las dictaduras en el Cono Sur, inclusive en el Ecuador. ¿Cuántas sentencias ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano, exigiendo reparaciones por violaciones de los derechos humanos?
Es bonito hablar en términos generales, pero hay que ir analizando. Y entonces ahí hay una doble interpretación en un tema tan fundamental que es uno de los pilares fundamentales de la convivencia internacional y uno de los pilares fundamentales de una verdadera democracia. Eso es lo que hay que ver, si eso se da. Los discursos son una cosa, la realidad es otra. Claro. Y es precisamente el gran defecto de estas reuniones, el gran defecto de pronunciar bonitos discursos, que llevarlos a la práctica es muy diferente. Y en el caso, vuelvo a repetir, en el caso de CELAC, son temas que tienen una interpretación absolutamente diversa porque hay dos corrientes internas. El ALBA, socialismo del siglo XXI, y los otros países que tienen una interpretación absolutamente diferente. La frustración de esta víspera, ex canciller Zuquilanda, fue el hecho de no poder establecer una agenda común en torno a estos 5 ejes que se predicó desde el primer discurso del presidente hace un año, de nuestro jefe de Estado. Él habló de estos 5 ejes. Yo ayer, antes de esto que están ustedes comentando, le dije a mi radioaudiencia con el mayor respeto, tanto al presidente como al público. Yo les dije los 5 ejes de trabajo que estableció como prioritarios para la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el presidente al hacerse cargo de semejante desafío en la tercera cumbre, me parece que fue de la CELAC, ¿no? La tercera. Entonces, eso no se ha cumplido. ¿Por qué no logró cumplir? Porque él mismo se lamentó la falta de consenso. Dijo prácticamente, aquí vean señores, ¿a qué vinieron? Si no me dan ninguna demostración de configurar por lo menos un consenso sobre 1 o 2 ejes de los 5 que yo estoy solicitando. Y más bien las manifestaciones contra la epidemia esta terrible del Zika o la paz en Colombia se dio espontáneamente, pero después de que el presidente fracasó en algo que él habría deseado. Los 5 ejes se aprueban y van a ser consigna de toda la CELAC cumplirlos o alcanzarlos. ¿Por qué no se dio esta coincidencia y que fue materia de queja del presidente ecuatoriano? Licenciado, mire, la CELAC es otra de las tantas organizaciones que puede hacer consulta política, puede concertar cosas, pero no tiene herramientas para ejecutar sus resoluciones. No tiene ninguna herramienta, no tiene una secretaría ejecutiva, no tiene una secretaría permanente. Por lo tanto, todas estas cosas se quedan en discursos bonitos, en retórica pura, porque usted no soluciona la pobreza con discursos. Claro. Usted soluciona la pobreza con acciones, y las acciones no las hace una organización internacional. La lucha, la estrategia, la táctica para derrotar la pobreza, para generar riqueza, para incentivar las empresas, las hacen los empresarios dentro de sus propios países, al interior de los propios países. Usted ve, a ver, aquí se ha mencionado, Chile, Perú, Colombia, países que están en este momento superando la crisis con enorme éxito. ¿Y qué es lo que pasa con Brasil? ¿Qué es lo que pasa con Venezuela, con Ecuador? ¿Por qué? Porque al un lado se aplica el socialismo irreflexivo y al otro lado se aplica una racionalidad lógica, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros decir que un instrumento como la CELAC, ¿no?, se debe meter en todo, desde medio ambiente hasta cosas espaciales, ciencia y tecnología, innovación, cuando no tiene ninguna capacidad, primero, y segundo, no tiene ningún financiamiento, no tiene fuentes para apoyar de una manera decidida estos ideales. A ver, ¿por qué no habla la CELAC con toda entereza y con definición respecto a los presos políticos que es un gravísimo problema en Venezuela? ¿Y por qué no habla sobre la persecución en Ecuador? Aquí nosotros, el Partido Sociedad Patriótica, tiene muertos, heridos, exiliados, humillados, votados, estamos huidos en este partido.
¿Y por qué no se habla de ese irrespeto a los derechos humanos? ¿No? Entonces vienen aquí a darnos clases de respeto a los derechos humanos, se viene a hablar en una organización de cosas poéticas, pero no se está poniendo los pies en la tierra. Le asesoró el señor canciller actual Patiño al señor presidente de la República, que maneja un discurso economicista muy avanzado técnicamente y que tiene un ejército de tecnocracias a su servicio. Queremos referirnos a eso, licenciado. Por ejemplo, él decía que los dos, en dúo, el señor presidente y su canciller, están hablando desde hace rato de la famosa arquitectura financiera. Mira. Si yo le pregunto en qué consiste la arquitectura financiera al señor canciller Patiño, no sé qué me respondería. No Vea, sé. déjeme decirle. ¿Usted sintoniza la idea que tienen ellos? Totalmente. Vea, a ver, explíquenos. La vida es práctica. Cuando usted tiene 230,000 personas solamente en Quito, sin vivienda, y hay un canciller que va acompañado de militares ecuatorianos, ingenieros ecuatorianos por decenas, a construir casas nuevas en La Habana, en Cuba. Entonces estamos produciendo no ingeniería financiera, estamos produciendo irracionalidad financiera con la nación, con esta nación que tiene déficit fiscal, esta nación que está en crisis económica. ¿Cómo es posible que vayamos a regalar viviendas como los ecuatorianos no tienen vivienda? Esto es ilógico, por un lado, ¿no? Y por otro lado, vea, póngase. Y la solidaridad con Fidel, como es el papá, el pana. Fidel, una cosa para arriba, Fidel para abajo, ¿no? Una cosa es la solidaridad y otra cosa es la realidad en que se está desenvolviendo ¿Y por qué deja de ser la sociedad ecuatoriana? Solidaridad este apoyo viviendista es que a no la es isla? A ver, primero debemos ser racionales. Si aquí la gente se está muriendo del hambre, si no tiene empleo, si no tiene vivienda, hay que atender las necesidades ecuatorianas. No podemos nosotros ocuparnos de las necesidades extranjeras y no podemos desperdiciar nuestro dinero y tampoco podemos desperdiciar nuestro dinero en grandes derroches, en organizaciones de estas mundiales, en estas conferencias que no significan absolutamente nada. ¿Qué ha sacado el pueblo ecuatoriano después de los millones de dólares que se ha derrochado en esta última CELAC? Cuando toda esa plata podía ir a la generación de la riqueza en clases desposeídas en este país y finalmente en la clase media ecuatoriana. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué me está hablando el señor Patiño cuando el señor Patiño tiene asesores cubanos, de españoles, de nacionalidades extrañas, ¿no? Y el mismo presidente no recibe un buen asesoramiento, pues, y le hace el dúo a Patiño para que en este momento definitivamente se deje a un lado los intereses de los ecuatorianos en función de los intereses del lucimiento extranjero. Entonces, la arquitectura financiera, la ciencia, tecnología, el medio ambiente, todo eso se ve preterido por el derroche, por el inadecuado derroche y la mala administración. Ese es el caso. ¿A usted qué le parece, embajador? Con lo suyo terminamos esta entrevista compartida. ¿Quiere oírles, cuando estamos hablando de economía, últimamente ha cometido un error conceptual, según la mayor parte de los economistas que han pasado por nuestros micrófonos en los últimos días? El presidente de la República, que confunde el tema del ahorro y la inversión. Son dos cosas totalmente distintas y eso explicaban ayer Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en el programa Está Clarito. ¿Cómo decían? ¿Qué es, economistas, para ustedes el ahorro y qué es la inversión? El ahorro es la parte del ingreso que no se gasta. A ver, déjame te lo pongo matemáticamente. Dale. Ingreso menos consumo es igual a ahorro. Perfecto. Ya. El ahorro también es consumo diferido. Bueno, porque lo que no consumo hoy, lo ahorro y lo consumo en el futuro. Claro, porque estaba la posibilidad, supongamos, recibo mi ingreso y consumo una parte de mi ingreso. Hubiese podido consumir más y agotar mi ingreso, digamos, ¿no es cierto? Claro, pero claro, es consumo aplazado. Exactamente. Dejo de consumir hoy para consumir en el futuro. ¿Sí? Pospongo consumo.
no implica que con ese ahorro hiciste una Inversión. casa. No. O una carretera. No necesariamente. No, simplemente que no lo consumiste. No consumiste. Para poder ahorrar también hay que reducir gastos, pues. Para poder invertir, alguien tiene que haber ahorrado. Ese ahorro se transforma y aumenta tu stock de capital. A ver, pero definamos entonces La inversión. qué es inversión. No es cierto. Inversión, desde el punto de vista de un país, es el aumentar la cantidad de bienes dedicados a la producción. Exactamente. O sea, inversión desde el punto de vista económico no debe confundirse con la inversión desde el punto de vista financiero. Exactamente. Si yo pongo plata en una póliza de acumulación, estoy haciendo una inversión mía personal. Financiera, pero no estás aumentando el stock de capital Exacto. en la economía. ¿Cómo aumento el stock de capital en una economía? Pues pongo más máquinas en una economía, más instalaciones, más infraestructura, más equipos. Eso es inversión, Claro. desde la definición económica. La inversión es de esta forma de aumentar el stock de capital en una economía, de aumentar La cantidad de bienes de capital. los bienes que fabrican otros bienes. Ujú. Eso es la inversión. Exa FM. Cuando le preguntamos al señor presidente Correa, señor presidente, ¿por qué no ha ahorrado? ¿Dónde está el ahorro de sus 9 años de gobierno? Debía haber ahorrado. Él dice, el ahorro está en la inversión, pues. Ahí están en las carreteras, en los hospitales. Esa confusión es la que yo quería hacerla entender al público a través de estas intervenciones de Oleas y Albornoz. Felicitaciones, economistas. Lo último ahora sí. ¿Qué falta para que el famoso cartel de la CELAC, ideado por los señores cancilleres de los países radicales de la región, no hayan recibido el menor empeño, esfuerzo, compromiso, desafío de parte del resto de América, y se hayan quedado simple y llanamente con su retórica de sueños incumplidos y de frustraciones como la manifestada por el señor presidente de la República del Ecuador, de que a él le daba profunda preocupación y hasta vergüenza de que no se puedan concretar 2, 3, 4 consensos que nos lleven a otro estatus en nuestra dimensión de funcionar como región y no individualmente. Embajador. Sí, bueno, este es un tema que realmente es un tema muy importante y central. Creo que Patricio ya enunció muy claramente que la CELAC no tiene una estructura, no tiene financiamiento. Entonces, es una reunión de personajes que toman decisiones que no pueden ser llevadas a la práctica, porque faltan los medios para llevar a la práctica. Y además de eso, hay que tener muy presente que las decisiones que se adoptan en la CELAC tienen que ser asumidas en base de consenso. Y además, estas decisiones no son vinculantes, sino simplemente son recomendaciones. De ahí la gran debilidad de este organismo, debilidad que se la ve clarísimamente, que no, los pasos que ha dado adelante son simplemente pasos retóricos en muchos casos. Quizás algunos casos son un poco de apoyo moral, como podemos pensar sus declaraciones en torno a la paz en Colombia, a las negociaciones de Colombia con la FARC en Cuba. Son apoyos de orden moral, pero en la práctica, que se traduzcan en resoluciones que beneficien, aunque sea pacuísimamente, en un porcentaje mínimo a la población de los países, eso no existe. Y simplemente para ver claramente esto, voy a hacer una reflexión. La CELAC inicia sus actividades en el año 2010. Han pasado 6 años. ¿Qué ha pasado con el punto central? Que ya lo menciona Patricio también, la lucha contra la pobreza. Ahí está. Son casi 170 millones de personas en la zona de la CELAC que están bajo los índices de pobreza y 60 y tantos millones de personas bajo la extrema pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha contra la pobreza ha hecho muy poco
en un conjunto. Algunos países sí lo han logrado, pero precisamente porque tienen una visión muy clara de que para luchar con la pobreza hay que crear riqueza. Primero hay que crear riqueza. Y para crear la riqueza hay que invertir. Yo coincido perfectamente con Patricio en estos temas, y esa es la debilidad. Y esta reunión de la CELAC pasará totalmente inadvertida. Luego de algunos años se la mirará. Quizás recordemos simplemente la foto con la que inició, que es lo que publican ahora. La foto que está en primeras páginas. En los rotativos de la región, más en el territorio ecuatoriano. Bueno, estamos ya con el señor exministro de Hacienda de Chile, don Felipe Larraín. Usted quiere aclarar un punto, perdone, incluso para que nos sintonice el exministro chileno. Él va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Ya. Es el canciller, Patricio Zuquilanda, que le habla con un saludo de respeto para Felipe Larraín. Muchas gracias, ministro. Mire, se trata de lo siguiente. Ustedes hablan de inversión, ¿no? El tema aquí en este momento es inversión. Para que una nación tenga inversión, necesita seguridad jurídica, seguridad política y seguridad personal. Pues bien, ¿cómo es posible que un país petrolero como el Ecuador sea uno de los países últimos en recibir inversión extranjera en el país? Esto es inadmisible. Países como Colombia, Perú, Chile reciben miles de millones de dólares y nosotros nos limitamos a recibir 500, 300, 700 millones de dólares de inversión. ¿Cómo es eso? Algo está mal. Por lo tanto, la política financiera, la política económica y la política internacional de la nación, de nuestro país, está funcionando mal. No podemos decir en este momento que vamos a desarrollar los sistemas productivos en el país sin inversión cuando no le damos las condiciones para que vengan la inversión. Ex canciller, muchas gracias. Muchas gracias.